Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nelly Viveros y les doy la bienvenida a su podcast Socializando. El día de hoy estaremos hablando sobre varios temas en específico, los cuales son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, las actitudes y los procesos grupales. Nos enfocaremos en estos ya que cada uno se relacionan entre sí y porque son problemas o acciones que actualmente vemos mucho en la sociedad. Más aún con la llegada de las redes sociales, con todo este mundo digital en el cual la persona puede expresarse y puede crear pues todo un ambiente digital, hacer amigos, conocer gente nueva, como ya mencioné, expresar sus opiniones. Es importante entonces el entender cada uno de estos temas para así saber cómo se llevan a cabo, cómo afectan en la sociedad y en el individuo mismo, y pues para poder extender un poco más nuestro conocimiento acerca de los temas que vamos a revisar. Bueno, comenzaremos por estereotipos, prejuicios y discriminación. Me gustaría comenzar definiendo lo que es la discriminación, que se define como un comportamiento dirigido contra personas por ser miembros de un grupo en particular. Tristemente, pues es un tema realmente muy visto en la actualidad. Podemos entrar fácilmente a las redes sociales, Facebook, Instagram o cualquier otra, y buscar, y fácilmente encontraremos comentarios discriminativos o de odio hacia ciertos sectores de la población, ya sea por su nacionalidad, por su cultura, por sus preferencias sexuales. Tristemente es algo muy visto. Dentro de la discriminación pues encontramos lo ya mencionado racismo, el cual es un prejuicio y discriminación con base al origen racial de la persona. Es importante detectar y entender que existen diferentes tipos o niveles de racismo. Y si bien vivimos en el 2023, me gustaría pensar o me gustaría creer que el racismo no se da tanto como en las épocas antiguas, donde pues era más condenado, más señalado estas conductas. Pero pues tristemente no es así. Se sigue viendo en el tiempo actual. Es un problema latente en la sociedad y pues podemos dividir a los tipos o los de racismo como primero el racismo moderno. Este es muy sutil y es probable hallarlo bajo la nube de la ambigüedad. De acuerdo con teorías del racismo moderno, muchas personas son racialmente ambivalentes. Desean verse como justas, pero abrigan sentimientos de ansiedad o incomodidad cerca de otros grupos raciales. Aquí podríamos usar como ejemplo la frase esta muy sonada, para mí por lo menos, que la he escuchado más de una vez, el decir, yo no soy racista o yo no discrimino porque tengo un amigo afroamericano, o yo no discrimino o a mí no me incomoda eso porque yo tengo un amigo gay o un amigo transexual. Todo este tipo de frases o este tipo de todo ese tipo de afirmaciones es un racismo moderno, se podría definir de esta forma, ya que es sutil y se busca decir que no es racista o que no es discriminatorio, pero pues sin embargo lo es muy en el fondo y guarda todavía sentimientos de incomodidad ante ciertas situaciones o personas del extracto de la sociedad. Bueno, el siguiente tipo de racismo que estaremos revisando es el implícito. Este opera de forma inconsciente y no intencional, sin ser detectado por individuos que desean ser justos y no sesgados. El racismo implícito, justo como con otras formas de prejuicio implícito, puede sesgar juicios, sentimientos y conductas sin acusar al culpable de provocar formas explícitas de racismo. Se comentaba en este libro que estuvimos revisando que es más probable en un juicio que a una persona afroamericana negra sea enjuiciado o tenga una sentencia mayor de cárcel a una persona que tenga una tez más clara.
Es muy difícil detectar cuando se lleva a cabo este tipo de racismo, ya que no podemos simplemente hacerle un cuestionario a la persona y preguntarle el por qué tomó esa decisión, sino que es llevar a cabo un análisis de la decisión que está tomando, el por qué, y pues es más complicado, como ya mencioné, y también es un poco, a mi parecer, más cruel, ya que se está juzgando a la persona solo por sus rasgos, por lo que viste o por cómo se ve, en vez de por lo que realmente ha hecho. Bueno, ahora cambiando de tema hacia el sexismo, este se define como un prejuicio y discriminación basados en el género de la persona o prácticas institucionales o culturales que promueven la dominancia de un género sobre el otro. Es aquí cuando entra la duda del por qué, si el hombre y la mujer están íntimamente familiarizados entre sí, ya que por lo general provienen de las mismas familias, crecen juntos y se atraen el uno al otro, viven unidos y también pues llegan a formar relaciones y a procrear y criar hijos. ¿Por qué existe este sexismo? ¿Por qué existe esta dominancia de un género sobre el otro? Y se da pues mayormente la dominancia del género masculino ante el femenino. Es algo que pues, actualmente se ve mucho en la sociedad con tantas marchas feministas, discursos que hablan acerca de cómo, si bien femenino, masculino, hombres y mujeres no son lo mismo y tampoco son iguales, se deben de tratar con el mismo respeto y con la misma empatía y cuidado necesarios. Bueno, de este sexismo entra el sexismo ambivalente, el cual es una forma de sexismo caracterizada por actitudes hacia las mujeres que reflejan creencias llenas de negatividad y resentimiento, así como sentimientos con predisposición machista, pero que manifiestan conductas potencialmente paternalistas. Bueno, aparte de este sexismo también se da la cosificación, pues mayormente y frecuentemente se realiza con las mujeres, en las que estas son tratadas de un modo deshumanizado y se ven solo como cuerpos u objetos para crear placer a los hombres o a los humanos en general. Podemos ver esto actualmente de muchas formas, como todavía en las películas de acción destinadas a hombres o con público objetivamente masculino, las mujeres son representadas como sumisas, o si no son representadas como sumisas, son representadas como personas poderosas, pero no sé si se han dado cuenta de la forma en la que las caracterizan o las visten, usualmente con muy pocas prendas de ropa, escotes demasiado pronunciados o shorts demasiado cortos. Todos estos factores contribuyen a la cosificación de la mujer, a la cosificación de la figura materna, ya que se ve solamente como el objeto de placer y no como una persona en sí. Bueno, ahora hablando sobre los estereotipos, que son creencias o asociaciones que vinculan a todo un grupo de personas con ciertos rasgos o características. Es muy fácil actualmente identificar los estereotipos que tenemos ante diferentes grupos sociales, como por ejemplo, si yo empiezo ahorita a describir a una persona que usa camisa de cuadros, corbata o moños, lentes, jeans, zapatos y un cinturón, podríamos identificarlo o meterlo en la categoría de un godín o un nerd o diferentes frases que se usan para identificar este tipo de personas, o incluso un hipster anteriormente conocido de esa forma. Esto es un estereotipo, el crear o tener ideas y asociarlas a un grupo de personas por los rasgos que presentan. Existen diferentes tipos de estereotipos actualmente. Creo que los podemos identificar fácilmente por las redes sociales, por todas estas modas que se suelen llamar aesthetics, en las que se dice que cierta persona pertenece a un grupo, como los serían actualmente las buchonas, buchones, los croquettes, creo que se pronunciaba, que son estas personas que se visten más aniñadas, con más moños, joyerías y tal, o como el estereotipo de
los grupos otakus, de los metaleros. Hay diferentes extractos dentro de la sociedad que se ven estereotipados, que nosotros mismos estereotipamos en nuestro día a día. Y dentro de estos estereotipos pues existe el estereotipo negativo, en el cual las personas son percibidas como desviados y son devaluados en la sociedad por ser miembros de un grupo social particularmente no aceptado o por tener características peculiares. No sé si recuerdan que por allá del 2015, 2016, justamente este grupo ya mencionado el estereotipo del grupo de otakus era sumamente atacado. Las personas que consumían todo este contenido asiático, japonés, eran discriminadas en su tiempo, se les decían cosas muy feas por redes sociales, y actualmente el estereotipo cambió completamente, y si bien se siguen conservando algunas de las perspectivas que se tenían en ese entonces, actualmente se ven también como más de moda o más socialmente aceptados debido al crecimiento y a la influencia que ha tenido las redes sociales y los influencers en este tema. Y pues dentro de esto también entran los prejuicios, que son sentimientos negativos hacia personas con base a su pertenencia a ciertos grupos. El crear prejuicios se da mucho en esta sociedad actualmente, pues como ya mencioné, por las redes sociales, y los hacemos casi de manera inconsciente. Cuando conocemos a alguien comenzamos a identificar desde si nos saludó ese día, si cómo nos saludó, si se veía de buen humor, lo que vestía, las expresiones que hizo. Todas estas características las empezamos a tomar y empezamos a crear nuestro propio criterio, y creamos justamente el prejuicio, el cual encasilla a la persona en lo que nosotros pensamos. Y pues si no se lleva esto adecuadamente, si no sabemos soltar este prejuicio, pues nos encasquillamos en esta idea de que esa persona es de esta manera y no va a cambiar, cuando en realidad pues puede ser completamente diferente. La cultura en la que vivimos y la sociedad en la que nos desarrollamos claramente también tendrá impacto en la forma en la que nosotros creamos nuestros estereotipos, prejuicios y la forma en la que discriminamos a las personas. La socialización nos ayudará para así poder aprender las normas, reglas y la información de la cultura o los grupos en los que nos desempeñamos. Y pues retomando el tema de estereotipos, podemos identificar los estereotipos de género, en los cuales se dicen que hay ciertas actividades, colores y formas de vestir para hombres y mujeres. Esto lo podemos ver desde que los niños nacen. Si es niña, se le compran cobijas rosas, se les pinta su cuarto de rosas, se les regalan muñecas, peluches, bebés. Y si cuando nacen es un niño, pues todo será de color azul, la ropa, los juguetes serán muy diferentes a los que se les compra a una niña. Por ejemplo, se les regalará más carritos, juegos de herramientas. Todos estos tipos de actividades o juguetes que son destinadas, o se cree que son destinadas para niños o hombres. En lo personal puedo darles el ejemplo de mi sobrino. Cuando mi sobrino era pequeño, recuerdo muy bien que a él no le interesaban tanto los carritos, ni tampoco le llamaba la atención las figuras de acción, sino que le llamaba mucho la atención la cocina, ya que mi tía su abuela es repostera y se la pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina. Entonces mi sobrino observaba y pues al probar también los postres le llamaba demasiado la atención la cocina. Y recuerdo cómo mis tíos o primos le decían que no, que esas actividades eran destinadas para mujeres, para niñas, y que él debía enfocarse en otras cosas. Sin embargo, pues los pudimos hacer entender que la cocina no está destinada solo para la mujer, y que aparte el niño solo se estaba desarrollando y estaba creciendo mediante el juego. Le compraron una cocinita, le compraron diferentes moldes para poder de plastilina para poder crear pasteles o comiditas y hacer diferentes actividades. Y pues con el tiempo fue aprendiendo de cocina. Me recuerdo muy bien la vez que cocinó por primera vez galletas. Y ya para ese momento todos lo apoyaban, todos les decían que le habían quedado muy bien las galletas y él se sentía incluso más cómodo. Y pues es esto, instaurar en la sociedad el pensamiento de que no
los juguetes no son específicamente para niñas o no son específicamente para niños. Si una niña quiere jugar con carritos, déjenla jugar con carritos. Si un niño quiere jugar con muñecas, déjenlo jugar con muñecas. Son niños y la forma en la que aprenden es jugando. La forma en la que se relacionan con el mundo es a través de lo que los demás le dicen y de la forma en la que él experimenta todo lo que hay a su alrededor. Es por esto que el estereotipar puede llegar a encasillarnos o a dejarnos solo en un punto de vista y no abrir panorama hacia otras perspectivas. Y justo dentro de esto es donde entra la actitud, que son sentimientos que con frecuencia están bajo la influencia de nuestras creencias, que nos predisponen a responder de manera favorable o desfavorable a ciertos objetos, personas o sucesos. Con el ejemplo que mencioné anteriormente de mi sobrino, pues claramente mi actitud ante la conducta que estaba presentando era positiva. Yo impulsaba que mi sobrino siguiera jugando y explorando lo que a él le gustaba, y pues la actitud de los demás a mi alrededor era negativa. Pues al seguir con su pensamiento y su creencia de que esto era destinado a mujeres, pues había un choque sobre la actitud de cada quien y la perspectiva sobre esto. El tener una actitud que pueda adaptarse y pueda crecer nos ayudará y nos abrirá las puertas para así poder ser más abiertos y poder entender mejor las situaciones y adaptarnos a lo que la sociedad nos está exigiendo en ese momento. Dentro de esta actitud existe también algo llamado la fachada, que para explicarlo daré un ejemplo para que sea un poco más entendible. Puede que un día yo no me sienta tan bien, me sienta algo triste, cansada, estresada, y al llegar al salón de clases, pues todos mis compañeros están demasiado animados, están motivados por una actividad que se va a realizar. Entonces, lo que yo hago al ver pues cómo es el ambiente, creo esta fachada de tener todo bajo control, de sentirme bien, de estar en la mejor condición para poder pues interactuar y convivir, cuando pues la realidad es que no. Esto también se le llama hipocresía moral, ya que hay una diferencia o una discrepancia entre las actitudes y las acciones que realizamos. Estas fachadas a veces son muy difíciles de reconocer, sin embargo, en algún momento terminarán cayendo y podremos identificar la verdadera actitud de la persona en ese momento. Bueno, las funciones de la actitud es evaluar, adaptarse y expresar. Y justo esto lo podemos entrelazar con el ejemplo que mencioné anteriormente, pues evaluar. Lo primero que hacemos es ver cómo está el panorama. Todos los demás están activos, están felices, ok. Adaptación. Voy a tratar de tomar esta actitud para así poder desempeñarme bien y expresar, que es ya que tengo lista la forma en la que me voy a adaptar, voy a transmitirlo, voy a decirle a los demás cómo me siento, cómo estoy llevando a cabo la actividad. Estas son las funciones que pues presentan la actitud. Y bueno, no sé si se han dado cuenta de que todos los temas de los que hemos estado hablando involucran a más de una persona y se dan mayormente en grupos. Pero, ¿qué es un grupo? Bueno, pues se puede caracterizar como un conjunto de individuos que tienen intenciones directas entre ellos durante un tiempo y comparten un destino común, una identidad o un conjunto de metas. Entonces, un grupo pues son más de una o dos personas, las cuales se unen por diferentes metas en común, porque tienen propósitos, porque comparten ideales, creencias, gustos, que pues se unen para justamente compartir lo que les gusta, lo que creen, también para cubrir esta necesidad básica de pertenencia, y porque pues principalmente nosotros somos seres humanos y el ser humano es sociable de naturaleza, necesita estar en constante comunicación, contacto, establecer relaciones, pues para que su vida sea más llevadera, para sentirse apreciados, para sentir que tienen relaciones, que alguien siente cariño por ellos. Y pues dentro de estos grupos existen diferentes características,
como la primera, que sería los roles o el papel que desempeña un individuo dentro del grupo, como por ejemplo en un salón de clase, que estaría el rol del profesor, los alumnos, el jefe de grupo, el subjefe de grupo, el tesorero. Cada persona dentro de este cumple con una función específica que ayudará a todo el grupo a poder sobrellevar o cumplir metas futuras. También están las normas que se establecen para poder llevar una buena convivencia en el grupo. Siguiendo con este ejemplo del salón de clases, pues las normas serían respetar a los compañeros, respetar las participaciones, no copiar tareas, mantener una buena relación, no fomentar o llevar a cabo peleas. Y todas estas normas se llevan a cabo para pues la mejor convivencia. Y por último tendríamos la cohesión de grupo, que se refiere a las fuerzas ejercidas sobre un grupo que acercan más a sus miembros. En si el grupo tiene cohesión, se sentirán más comprometidos a realizar tareas, a cumplir con metas u objetivos. Otro término muy utilizado o muy visto dentro de los grupos es el de pereza social. Esto ocurre cuando algunos miembros del grupo se relajan al saber que los demás integrantes están realizando las tareas pertinentes para el cumplimiento de las metas. Por mi parte, puedo decir que no suelo ceder ante la pereza social, ya que me gusta o soy del tipo de persona que está constantemente activa en las actividades. Por ejemplo, si tenemos que exponer de algún tema en específico en la clase, normalmente me ofrezco para poder realizar la presentación o la introducción, conclusión. Me asigno a mí misma diferentes tareas de las cuales sé que voy a cumplir, lo que hace que mi grupo o mi equipo, al ver que yo voy a realizar esas tareas, se relajen y dejen de realizar sus tareas al pensar que yo podré darles solución o que podré ayudarlos en caso de ser necesario. También, por último, encontramos la desindividualización, que es la pérdida del sentido de singularidad de una persona y la reducción de las restricciones normales contra los comportamientos desviados. La mayoría de los investigadores considera que la desindividualización es un fenómeno colectivo que ocurre solo en presencia de otros. En esta se realizó una investigación, la cual se llamó Dulce o Trato, en el cual se dieron cuenta de cómo los niños en Halloween, al estar usando máscaras o disfraces, tomaban más dulces de lo debido de una cesta al sentir que eran juzgados por el anonimato que conservaban. Entonces esto nos quiere decir que la persona, al sentir o al tener ese sentimiento de anonimato, podrá realizar acciones que normalmente no estaría realizando si fuera visto por otros individuos. Entonces, teniendo en cuenta todos los conceptos revisados durante esta transmisión, podemos identificar que los estereotipos, prejuicios, discriminación, actitudes y procesos grupales mantienen una estrecha relación, ya que todos estos se desempeñan en un grupo y son realizados por diferentes factores, ya sean culturales, personales o pues que vienen desempeñados mediante el grupo en el que se está. Y es importante identificar cada uno de estos porque pues vivimos en una sociedad en constante cambio, la cual va evolucionando conforme el tiempo, conforme los nuevos conocimientos que se adquieren, y entender cómo los prejuicios, los estereotipos y la discriminación pueden traernos resultados negativos no solo como individuos o como una persona sola, sino también como sociedad. Aprender a erradicar estos y tratar de disminuir la forma en la que nosotros juzgamos o en la forma en la que nosotros creamos nuestros estereotipos y la forma en la que llegamos a pues establecer racismo, sexismo u otro tipo de discriminación ante las personas, y tomar una actitud más permisiva y positiva ante todas estas acciones que se realizan diariamente en nuestra ciudad.